Bueno, hermano, os voy a invitar a que abráis la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10. Y últimamente nos hemos estado deteniendo en la epístola a los Gálatas. ¿Os acordáis lo que hemos estado viendo en las últimas semanas? Recordaréis que alguna de las enseñanzas más recientes que descubrimos es que la salvación es por fe, que es por fe en Cristo, que Cristo es esa simiente que Dios había prometido a Abraham, por la cual él iba a traer bendiciones a las naciones de la tierra, y que Cristo iba a traer esa bendición muriendo por nosotros en la cruz y enviándonos al Espíritu Santo. Así que, si os fijáis, es Dios prometiendo al hombre que él mismo, el propio Dios, se iba a hacer hombre e iba a pagar por nuestros pecados. Y luego, una vez completada esa obra de salvación, se iba a entregar una vez a sí mismo, porque él iba a enviar al Espíritu Santo, al propio Dios, para guiar, consolar y acompañar a los creyentes. Eso es lo que estuvimos viendo en las últimas semanas. Así que fíjate en el detalle, es Dios en tres personas trabajando para salvarnos y bendecirnos. Tenemos la promesa que Dios el Padre hizo a Abraham, que era que por medio de Dios el Hijo le iba a dar una simiente y que esa simiente nos iba a traer al Espíritu, nos iba a enviar al Espíritu Santo para bendecir, consolar y guiar a los creyentes. Dios en tres personas trabajando en nuestra salvación y en nuestra bendición, ¿no? Y eso lo que nos muestra es que para nosotros, o sea, para Dios, nosotros, hermanos, somos importantes. Y tú, si no crees en Dios, tienes que saber que tú, para Dios, eres importante. Y Él quiere tener una relación personal contigo. Pero si os acordáis, también nos encontramos con el dilema de responder a una pregunta. ¿Para qué sirve la ley? ¿No? ¿Para qué sirve? Vimos que, entre otras cosas, la ley sirve para entender mejor el carácter de Dios, el mensaje del Evangelio y por qué Cristo hizo lo que hizo y no llevó a cabo las cosas de otra manera. En esta mañana me gustaría profundizar un poco más en esa utilidad de la ley. Y creo yo que el mejor lugar de la palabra del Señor para entender la conexión que hay entre la ley de Dios y la obra de Cristo, o uno de los mejores, es la epístola a los Hebreos. Yo os recomiendo, hermano, que os leáis la epístola a los Hebreos de un tirón, del principio a fin, de una sola vez. Que os la leáis completa. Se puede hacer en cosas de menos de una hora, os podéis leer la epístola entera, porque es muy bueno. Me costó trabajo elegir una lectura específica porque no tiene desperdicio la epístola. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 10 de Hebreos. Así que os voy a invitar a que abráis la palabra del Señor por el capítulo 10 de la epístola de Hebreos. Aquí vemos y entendemos la obra de Cristo y nos damos cuenta de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos cosas distintas que van cada una por su lado, sino que son parte de una misma cosa. Es parte de la misma revelación de Dios. Y vemos cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos, porque el autor es el mismo, es el Señor, tiene un mismo propósito, un mismo mensaje, tiene un mismo tema principal, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero no lo vamos a ver desde el punto de vista teórico, como si yo aquí ahora quisiera soltar una tesis teológica en la universidad, no. Lo vamos a hacer con el mismo propósito que tenía el Señor al revelarnos la epístola a los Hebreos. Un propósito práctico, para que entendamos la utilidad de la ley, la utilidad del Nuevo Testamento, por qué Cristo hizo lo que hizo y todo eso, de qué nos sirve a la hora de mejorar nuestra relación con Dios y de qué nos sirve a la hora de ser mejores discípulos y de qué nos sirve a la hora de dar mejor testimonio a los que no conocen al Señor. Y por encima de todo eso, ¿de qué sirve este mensaje para darle la gloria a Dios? Así que cuando leas la epístola en casa, y ahora también, hermano, yo te invito a que lo hagas con esa mentalidad. ¿De qué me sirve y cómo le doy la gloria a Dios en todo esto?
Acordaros, hermanos, vamos a buscar estos tres propósitos. Primero, ¿qué enseña la ley? Segundo, ¿qué me dice esa parte de la ley acerca de la obra de Cristo y del carácter de Dios? Y tercero, ¿de qué me sirve a la hora de tener una mejor relación con Dios y ser un mejor discípulo? Tened esos tres objetivos en mente. Dice el versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes y en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Como os decía, la epístola a los Hebreos es tremenda, tiene una profundidad teológica, pero también tiene una maravillosa forma de poner en práctica todo eso, ¿no? Y os recomiendo que la leáis de principio a fin de una sola vez, después de haber estudiado este capítulo 10 de Hebreos. Dice el versículo 1 que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. En este versículo tenemos tres cosas. Tenemos la ley, tenemos los sacrificios y tenemos aquellos que se acercan, que somos nosotros, ¿verdad? De la ley, ¿qué dice? Pues que no podía hacer perfecto a los que se acercaban para ofrecer cordero en sacrificio. No los podía hacer perfectos. Aquí perfecto significa completo, completo. Y hay una palabrita, que sabéis de esas que a mí me gustan en griego, que es teleió. Y os voy a hacer una pregunta de examen, hermano. Estáis atentos. ¿Qué es lo último que dijo Jesús en la cruz? Consumado es, ¿verdad? Pues cuando Jesús dice consumado es, utiliza esta misma palabra, teleió. Y no es casualidad, hermano.
Estoy contento porque lo habéis sabido sin dudar, ¿eh? Os lo sabíais, está bien. Consumado es, te leyó. Y lo tenemos en Lucas 19:30. Y como os decía, no es casualidad. Jesús está diciendo, completo es, perfecto es. He hecho mi obra perfecta. He hecho mi obra completa. El único que puede hacer perfecto los que se acercan para cumplir con la voluntad de Dios es Cristo. La ley no podía, pero Cristo sí. Por eso cuando Él entregó su espíritu al Señor dijo, consumado es, perfecto es. Él no era la sombra de algo bueno que iba a venir, como la ley, no. Él era eso, algo bueno que iba a venir. Él no era la imagen de las cosas, ¿no? O como también se puede decir aquí, el asunto. No. Él era esa cosa buena que el Señor había prometido. Él era ese asunto central del que trataba la ley. Cuando te piden que leas un libro y que hagas un resumen, te suelen pedir que resuma de qué va el tema en una sola frase. Pues la ley se puede resumir en una sola palabra. Cristo. Si quieres resumirlo en una frase, puedes decir que Cristo salva. Cristo salva. Él era ese asunto central del que trataba la ley. Él era el tema central de la ley. Y pensad en esto porque es curioso y a la vez muy importante. Si te fijas en los fariseos, cuando se encontraban delante de Jesús, ellos rechazaban a Jesús y decidieron continuar cumpliendo con lo que decía la ley, porque decían que Jesús no era el Mesías. Sin embargo, la ley te está invitando a hacer todo lo contrario. La ley te está invitando a darte cuenta de que Jesús está reflejado en la ley y te está invitando a seguir a Jesús. ¿Lo ves? Es el camino contrario. La ley me está mostrando a Jesús y me está diciendo, ahí lo tiene. Él ha hecho perfecta la obra de salvación y la obra de bendición que había prometido a Abraham. Síguele. El Señor quiere que miremos la ley, que nos gocemos viendo en ella a Cristo crucificado, reflejado y anunciando por todos los lados, para que le aceptemos en nuestro corazón. Para eso sirve la ley hoy en día, hermano. Y ese reflejo de las cosas buenas que iban a venir, de ese evangelio, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. Pues ese reflejo de esas buenas noticias que van a venir en un futuro, nos enseña también cosas maravillosas acerca del carácter de Dios, porque viendo la palabra de Dios completa, incluida la ley, podemos descubrir lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Él tiene planeado para nosotros, no solo ahora, sino en el futuro. Te puedes dar cuenta de cómo es Dios. Y eso, hermano, es muy raro que nos lo encontremos en ninguna de las leyes que hoy en día hacen. Y si te presentan esa parte en la ley, lo más probable es que sea mentira. Pero la palabra de Dios, la ley de Dios, es verdadera. Vamos a ver algunas cosas del carácter de Dios que encontramos reflejada en la ley. En el versículo 1 ya hemos visto algunas de ellas. Y es que cuando Dios piensa en nosotros, tiene tres cosas en mente. Tres cosas en mente que ya nos van mostrando algo de cómo es su naturaleza. La primera de ellas es que Él quiere hacernos el bien. Tenemos a un Dios bueno. La segunda de ellas es que Él quiere que nos acerquemos a Él. Tenemos a un Dios cercano. Y la tercera de ellas es que Él quiere hacernos perfectos y completos en Él, porque tenemos un Dios santo. Esto significa que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro alma. Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, conoce lo que no somos capaces de hacer. También sabe el problema en el que estamos metidos si Él no interviene. Se ha dado cuenta de que tenemos dos problemas. El primer problema es que estamos lejos de Él. Y el segundo problema es que ni somos perfectos ni estamos completos. En esa situación estamos perdidos y condenados a muerte. No puedes hacer nada para solucionar eso.
Estás condenado a muerte y estás perdido sin Dios. Y esto es lo más maravilloso de todo, ¿sabes? Que eso a Dios le preocupa. Él ve tu situación, mi situación, y Dios se preocupa de ti y de mí. Y Él tiene además un plan para librarnos de la muerte. Y Cristo es el centro de ese plan divino. Consumado fue. Avanzando un poco más en el capítulo 10 de Hebreo, y hablando de esos sacrificios del Cordero que estaban ordenados por la ley, fijaros en lo que dice el versículo 2. Dice el versículo 2, hablando de esos sacrificios, que de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Si los sacrificios fueran perfectos, con hacerlo una vez ya sería suficiente. Pero no, el Señor les dijo que tenían que hacerlo todos los años, continuamente. Hay un pasaje en la ley que dice que en el campamento había un olor continuo de los corderos que estaban siendo sacrificados. El olor era continuo, porque estaban continuamente sacrificando corderos. Y ese olor dice que era olor grato para el Señor, pero era continuo. No valía con hacerlo una sola vez, porque no eran sacrificios perfectos. Era una sombra, era una imagen de algo que sí que era perfecto, que era Cristo. Entonces aparece una pregunta que es lógica. Por lo menos, hermano, a mí se me pasó por la cabeza mientras estaba preparando este mensaje. Si el sacrificio del Cordero no limpiaba los pecados, tampoco era un sacrificio perfecto, no servía para perfeccionar a los que los ofrecían. Entonces, ¿de qué servían los sacrificios del Cordero? ¿Por qué ordenó Dios que se hicieran esos sacrificios? Pues la respuesta la tenemos en el versículo 3. Dice, para memoria de los pecados. Estos sacrificios eran un recordatorio. Eran un recordatorio continuo de que eras un pecador, que dependías de Dios para ser perdonado y salvado, para ser también limpiado. Y al tener que hacerlos cada año, el Señor estaba cuidando espiritualmente de su pueblo. Era una manera de enseñarles. ¿Os acordáis? La ley es nuestro ayo, es nuestro pedagogo, es la que nos lleva a la escuela y nos enseña. Pues el Señor aquí nos estaba enseñando por medio de esos sacrificios que éramos unos y que seguimos siendo unos pecadores imperfectos que dependemos de Él y que dependemos de Cristo. Para memoria de los pecados. Les estaba ayudando a que no se olvidaran de esa realidad, que eran pecadores y dependían de Dios. No eran mejores que los otros pueblos, no podían hacer nada por sus propios medios para ser salvos, ni para acercarse a Dios. No eran salvos si Dios no decidía salvarles. Esto es importante también, hermanos. Tú y yo no somos salvos si Dios no decide salvarnos. Aquello era una cura de humildad y al mismo tiempo era un ejercicio que les ayudaba a mantenerse unidos a Dios y unidos como pueblo, porque tenían un mismo objetivo, que era obedecer y servir a Dios. Y es algo, hermanos, que también tenemos que compartir nosotros como iglesia. También les ayudaba a fortalecer su fe, porque cada vez que ofrecían ese cordero estaban recordando que Dios había prometido a Abraham que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Y que ese cordero era la promesa de que en un futuro Dios, esa simiente, vendría a la tierra para morir por los pecados de todos los que creyeran en su nombre, incluidos tú y yo. Si no has creído en esa promesa, no eres salvo. Así que esto es una invitación también a que creas en las promesas de Dios, a que creas en ese Jesús que está crucificado y que dijo, consumado es. Cuando Jesús dijo esa frase, estaba pensando en todos nosotros. Necesitamos acercarnos a Dios. ¿Has creído en el Jesús de la Biblia?
¿Has creído que el Jesús allí crucificado estaba muriendo por tus pecados? ¿Has pedido perdón al Señor por tus pecados? ¿Has obedecido el mandamiento del Señor de seguirle, de tomar tu cruz y seguirle, como decía nuestro hermano Pedro? ¿Lo has hecho? Entonces esa obra de salvación es para ti. Pero si no lo has hecho, estás despreciando la obra salvadora de Jesús. Piensa en ello. Porque no son solo palabras, es que la vida te va en ello. Lo que llevaba a Dios a perdonar los pecados de su pueblo no era el ritual de la muerte del Cordero en sí, sino la fe de ese pueblo que creía que realmente el Mesías, al cual ese Cordero representaba, iba a venir algún día para bendecir a todas las naciones, y que ellos, al igual que el resto de los pueblos de este mundo, necesitaban ser limpiados de sus pecados. Y esto nos muestra, hermanos, también una cuarta característica de la naturaleza de Dios, y es que Él es misericordioso. ¿Sabéis lo que significa misericordia? Que Él no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Merecemos pagar con nuestra sangre por nuestros pecados. Pero Él dijo, no voy a dejar que ellos paguen con su sangre. Voy a pagar yo mismo con mi propia sangre por sus pecados. Voy a entregarme por ellos en la cruz. Consumado es. ¿Te das cuenta? Está todo conectado. Dios no quiso darnos lo que merecíamos. Nos ofreció la única solución posible a este problema. A Cristo, al Mesías, al propio Dios hecho hombre, muriendo en nuestro lugar. Y precisamente, si nos fijamos en los versículos 5 y 6 de Hebreos 10, tenemos a Cristo en plena acción salvadora. Fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Fíjate qué curioso. ¿Qué es lo que quería Dios? Quería un cuerpo. Me llamó la atención lo que dice aquí. A Él no le agradaron los sacrificios, ni las ofrendas, ni los holocaustos, ni las expiaciones. ¿Pero por qué? Si eso es precisamente lo que Él pedía que se hiciera en la ley, el Señor te está pidiendo que hagas eso. Y ahora dice aquí que no le agrada. Parece una contradicción, ¿no? Pero si volvemos a leer el versículo 1, lo vamos a entender mucho mejor porque aquí está la clave. Dice que la ley es una sombra de unos bienes que van a llegar en el futuro, pero no eran esos bienes. Dice que era una imagen de ciertas cosas que Dios tenía en sus planes, pero no eran esas cosas. Entonces, ¿qué es realmente ese bien y esa cosa buena a la que Dios se está refiriendo aquí? Pues lo que dice el versículo 5, el cuerpo. El cuerpo. Aquí en me preparaste cuerpo hay una palabra en el original que es catartizo. Catartizo. Y significa exactamente equipar a alguien para una misión o ajustar una herramienta para que funcione perfectamente. Y eso es lo que hizo el Señor con Cristo. Lo que está diciendo aquí es que el Padre preparó el cuerpo de su Hijo exactamente para cumplir su obra redentora de manera perfecta. Era el cuerpo perfecto para eso. Era el único que podía hacer eso de una forma perfecta. ¿Por qué? Porque era Dios. Dios hecho hombre. No había cometido pecado, era santo, era perfecto, era misericordioso, era bueno, era cercano, era todo lo que hemos visto aquí. Me preparaste cuerpo, el cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios, al que nos encontramos reflejado y anunciado por todos los rincones de la ley. Haz la prueba. Léete Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y te vas a encontrar a Cristo simbolizado y anunciado por todas partes. Y sigue si quieres leyendo a los profetas, te vas a encontrar lo mismo. A Cristo por todas partes. La ley está empapada de Cristo. Yo me acordaba, para ilustrar esto, me acordaba de un bizcocho borracho.
¿Qué está más bueno, un bizcocho normal o un bizcocho borracho? A mí me gusta más el borracho. ¿Por qué? Porque tiene un almíbar que lo perfecciona, que lo hace más bueno, que le da sustancia. En este sentido podemos decir que Cristo es el almíbar de la ley, le da la sustancia, le da el sentido. Sin Él, la ley no tendría razón de ser. Vamos a ver un ejemplo, hay muchos, pero yo quiero compartir uno. Lo tenemos en Levítico capítulo 22, versículos 19 al 21. Aquí dice que el animal ofrecido en sacrificio tenía que ser perfecto para que Dios lo aceptara. Si no era perfecto, a Dios no le valía. Dice, para que sea aceptado, hablando del animal, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Pues ahora el apóstol Pedro une estas dos realidades, la sombra de los bienes con la realidad, con ese bien. Y mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Lo veis, hermano? ¿Por qué hemos dicho antes que el cuerpo de Cristo era perfecto? Porque Cristo era ese cordero sin mancha. Yo no puedo hacer nada para ser salvo porque soy un cordero con mancha, estoy manchado por el pecado. Pero Cristo no tenía mancha, era Dios perfecto, sin pecado, sin mancha. Así que Cristo allí clavado en la cruz diciendo consumado es, era un sacrificio que Dios estaba aceptando, porque cumplía con lo que decía en la ley. No podemos presentar a Dios nada que sea imperfecto. Y ahora podremos pensar, ¿y qué más da? Que tengo una mancha, ¿no? Lo importante es la intención. Si yo tengo buena intención, cojo el mejor cordero que tenga, se lo presento al Señor, trasladándolo a hoy en día. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante es la intención. Si yo soy buena gente, si yo soy buena persona, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada malo, yo intentando hacer las cosas bien es suficiente. ¿Qué más da que tenga una manchita? Pues no. El Señor no va a aceptar nada imperfecto de nuestra parte. No se le puede ofrecer nada que no sea perfecto, porque es ilegal. Y Dios no va a aceptar nada que sea ilegal porque va en contra de su naturaleza. Las buenas intenciones no son suficientes. El seguir una creencia equivocada con buenas intenciones no es suficiente. Incluso seguir el cristianismo a media. Esto sí lo hago, pero esto me cuesta trabajo. Esto ahora no es el momento porque es que yo ahora trabajo, es que yo ahora es complicado. No es suficiente. Eso es ofrecerle al Señor un cordero con mancha. Es un sacrificio imperfecto y ese sacrificio imperfecto no le sirve a Dios. Es más, es algo que ofende a Dios. Es un pecado delante de Dios porque estamos yendo en contra de lo que Dios dice en su palabra. Una vez Salvador en una escuela dominical, porque debéis saber que Salvador fue mi profe de la escuela dominical y Eloy también y Alfonso también. Fueron mis profes, ¿no? Pues una vez en una escuela dominical dijo algo que se me quedó en la cabeza. Yo tendría 13 años por ahí. Y dijo, el infierno está lleno de buena gente. Y es verdad. El infierno está lleno de personas que tenían buenas intenciones, pero que ofrecieron un cordero con mancha. Y el Señor no aceptó esa vida, porque era una vida sin Cristo. Si acudes delante del Señor sin Cristo, estás perdido. Nosotros no podemos ofrecer nada a Dios
que sea perfecto. No puedo. Si tú quieres ofrecer algo que sea perfecto, imposible. ¿Sabes por qué? Porque eres pecador. Todo lo que salga de tu mano para ser entregado a Dios va a tener una mancha. Así que gloria al Señor, porque Él se hizo hombre y se entregó a sí mismo sin mancha. Y Él dice, no, Él no puede ofrecer nada que sea puro. Pero yo sí, Señor, toma, aquí está, mi propio cuerpo. Y se lo ofreció al Padre para que tú y yo podamos ser salvos en su nombre. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta? Nadie más podía hacerlo porque, como acabamos de ver, solo Cristo estaba perfectamente equipado para esa misión. Él era el ungido. ¿Os acordáis lo que significaba el ungido? El consagrado por Dios para cumplir esa misión, la de salvar al mundo de sus pecados. ¿Cómo? Derramando su sangre. Por eso dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué dijo eso? Por esto mismo. Por eso dijo Él también que es el único mediador entre Dios y los hombres. Ni la Virgen María, ni la Virgen de no sé qué, por muy bien vestida que esté esa Virgen, por mucho hilo de oro que le pongamos. El único Cordero que no tenía mancha y que pudo entregarse por nuestros pecados y para acercarnos al Padre es Cristo. Pero no esos Cristos de madera que están en las iglesias de por ahí, sino el Cristo verdadero, el que ahora está sentado a la diestra del Padre en el trono. Como dice 1 de Timoteo 2, versículo 5, dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Por eso, volviendo a Hebreos 10 y hablando de Cristo, aquí está hablando de Cristo, dice el versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando de la ley de los profetas. Esta es una declaración de Cristo. Son palabras de Cristo y forma parte de una profecía que se encuentra en el Salmo 40. Aquí el salmista está anunciando la venida de Jesús y la obra de Jesús. Es lo que conocemos como un salmo mesiánico, ¿verdad? Él vino al mundo para cumplir la voluntad de Dios, se ofreció como sacrificio perfecto y en los versículos 7 y 8 del Salmo 40 dice exactamente, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjate cómo la obra de Cristo y la ley de Dios están unidas. Tu ley está en medio de mi corazón. Él vino a cumplir la ley. Tanto los judíos como los primeros cristianos tenían claro que esto eran palabras de Cristo. Y por eso el autor de Hebreos lo toma como palabras de Cristo. Y ellos aceptan que así fue. Fíjate cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo están siempre relacionados, cómo Cristo está revelado y reflejado en Él en todas partes. Cuando el Señor veía aquel cordero sacrificado en el altar, Él no estaba viendo a un simple cordero, estaba viendo a su Hijo que en un futuro iba a ser crucificado. Fíjate en esto, es terrible, ¿eh? Piensa en un padre, imagínate tú que eres padre, sabiendo que tu hijo va a morir. Seguro, va a morir. Pero es que eres tú el que va a entregar a tu hijo para que muera. Y encima lo entrega para salvar a gente que no se lo merece y que te está despreciando. ¿Lo harías? Pues Cristo lo hizo por ti. Y todavía hay gente que se pregunta qué razón tienen para servir a Cristo. ¿Te parece poco? No solo porque Él te salva y porque tengas miedo a un castigo divino, no es eso,
Es por amor al Señor, sabiendo el sacrificio que le supuso el abrirte las puertas del cielo. Cuando él veía a aquel pueblo ofreciendo aquel cordero sacrificado en el altar, también estaba viendo un pueblo obediente, que tenía fe en Dios, que tenía fe en las promesas de Dios, que tenía fe en el poder de Dios y que era consciente de que dependían de Dios. Hermano, esa tiene que ser nuestra actitud. Tenemos que ser igualmente un pueblo obediente, con fe en Dios y consciente de que dependemos de Dios. Es un reflejo de lo que tiene que ser la Iglesia. Aquí no hay nadie mejor que el otro, porque todos somos igual de pecadores y dependientes de Dios. Así que todos tenemos que estar agradecidos a Dios por igual y darle la gloria a Dios por igual. Por eso en el versículo 8 dice: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Ahí lo tiene. El Señor quería cuerpo, quería el cuerpo de Jesucristo. Y ese sacrificio sí que era perfecto. Y por eso dice aquí que se ofreció una vez para siempre. ¿Sabéis lo que significa esto de ser santificado? Hay que entenderlo para comprender la verdadera profundidad de lo que el Señor aquí está enseñando. Básicamente significa que hemos sido separados del mundo para servir exclusivamente a Dios. Exclusivamente a Dios. Y esto implica dos cosas. Implica, pues, en primer lugar, una bendición. Implica una bendición: por la sangre de Cristo somos salvos de la condena del pecado y le damos la vida eterna. Perfecto. Pero implica una segunda cosa, una responsabilidad, un compromiso, porque tenemos que dejar a un lado la antigua manera de vivir y seguir los pasos de aquel que nos salvó. En otras palabras, hemos sido santificados para servir a Dios y ser discípulos de Cristo. Tú no has sido salvado para disfrutar de la salvación, que también, sino para, además de eso, servir a Dios. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás dando la gloria a Dios con tu vida? ¿Estás manteniendo con Dios una relación íntima? ¿Buscas cada día conocerle mejor? ¿Buscas cada día darle testimonio de una forma más efectiva? ¿Le pides perdón a Dios por tus pecados? ¿Te sientas, como hablamos el otro día, el último jueves lo estuvimos hablando, te sientas cada mañana a pasar un rato a solas con Dios en oración? ¿Cuál es la razón de ser un discípulo? Pues hacer aquello que tu maestro te enseña. ¿Y cómo sabemos qué es lo que Jesús nos enseña? Pues por medio no solo del Evangelio, sino de toda la palabra. Toda la palabra nos habla acerca de Jesús. Por eso en el versículo 7, hablando de Cristo, dice: en el rollo del libro está escrito de mí. En toda la palabra. ¿Recordáis un ejemplo en los Evangelios donde se diga que toda la palabra de Dios habla sobre Jesús? No sé. ¿Se os ocurre algún ejemplo? Bueno, sí, pero en los Evangelios es que es un poquito más difícil, ¿verdad? Bueno, yo estuve pensando, hay un ejemplo que lo tenemos, por ejemplo, cuando los discípulos que iban camino de Emaús, ¿os acordáis? Jesús había muerto y había dos discípulos que iban camino de Jerusalén a Emaús y estaban desanimados. No entendían nada. ¿Cómo puede ser que nuestro maestro haya muerto? Estaban desconcertados. Pero Jesús viene a su encuentro después de haber resucitado. Y empieza a revelarles cómo todo el Antiguo Testamento habla de Él y cómo todo lo que acababa de suceder ya estaba profetizado, estaba en los planes de Dios, Dios lo tenía previsto.
y todo formaba parte de un plan divino que se había cumplido a la perfección. Y cuando esos hombres comprendieron esta realidad, su corazón cambió. Dice que su corazón ardía dentro de ellos mientras Jesús les enseñaba. Te invito a que lo leas, eso está en Lucas capítulo 24. Pero en los versículos 25 al 27, mira lo que dice Jesús. Dice, una vez que ya les enseñó, ¿no?, todo lo que tenía que enseñarles acerca de la palabra. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, desde el libro de la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús, digamos que les dio un curso práctico de cómo aplicar toda la palabra de Dios en sus propias vidas. ¿Qué enseñanza práctica podemos sacar nosotros de todo esto? Pues en primer lugar que no nos podemos centrar en estudiar solo los evangelios. Te vas a perder un montón de bendiciones y habrá un montón de cosas que te va a costar trabajo de entender si es que llegas a entenderlas. Ni siquiera nos podemos centrar en estudiar solo el Nuevo Testamento, sino que para comprender la verdadera grandeza de nuestro Dios y la auténtica profundidad de la obra de Cristo tenemos que acudir a toda la palabra, a toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si hacemos esto, el Señor nos va a bendecir grandemente. Nuestra relación con Dios va a ser más íntima y como consecuencia, igual que le pasó a estos dos discípulos camino de Emaús, nuestra vida y nuestro corazón van a cambiar para siempre y para bien. Volviendo a Hebreo, mirad cómo en la epístola se toma el Antiguo Testamento y lo aplica directamente a la obra de Cristo. Dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, de estos no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué conexiones podemos encontrar aquí? Pues en primer lugar tenemos al sacerdote que entraba en el lugar santísimo en representación de todo el pueblo para ofrecer ese sacrificio que ahora es Cristo. Cristo entregándose a sí mismo como cordero, llegando al trono del Padre diciéndole, Señor, aquí está mi sacrificio en representación de todo aquel que crea en mí como su Señor y Salvador. Él mostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte en el lugar de todos nosotros, porque no podíamos hacerlo nosotros. En segundo lugar, el cordero que moría en el altar, como hemos visto antes, ahora es Cristo, que fue sacrificado en aquella cruz. En tercer lugar, la ley que Dios entregó al pueblo ahora es escrita en nuestros corazones. Y fíjate, hermano, la conexión. Igual que Cristo dice, tu ley está escrita en mi corazón, le dice al Padre, ahora Él esa misma ley la escribe en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y hermanos, ¿quién envió al Espíritu Santo para que habitara en nosotros? Lo hizo Cristo. Dice en Juan capítulo 14, versículo 26, esto lo dice el propio Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate cómo todo pasa por Cristo. Todo. Él es el Cordero, Él es el sacerdote, Él es el Dios verdadero que acepta ese propio sacrificio, que se lo presenta a su Padre,
Él lo es todo. Además, en el versículo 13 de Hebreos 10 encontramos una promesa maravillosa, fíjate. Dice que Cristo ahora está esperando al lado del trono del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es difícil ser cristiano hoy en día, ¿que sí? Tenemos a Satanás, tenemos la carne, tenemos el mundo oponiéndose a la obra de Cristo. Tenemos un montón de gente negando a Cristo, que cuando le dice, no me sigas, sigue Cristo, se ríen de ti. Pues esos ya están derrotados. Sin embargo, de los creyentes, ¿saben lo que dice? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, versículo 37. Y quiero terminar con la misma conclusión que usa el capítulo 10 de Hebreos. Aquí a partir del versículo 19 el Señor toma todo lo que nos acaba de enseñar y nos muestra algunas aplicaciones prácticas que podemos y además debemos poner en práctica como creyentes y como iglesia en nuestra vida diaria. Él, en otras palabras, nos está diciendo, todo lo que os he enseñado antes, ponerlo en práctica de esta forma. Dice el versículo 19, así que, hermanos, ¿lo veis? Esto es una aplicación práctica de lo anterior. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí tenemos en primer lugar que el creyente que de verdad ha entendido esa grandeza de Dios y esa profundidad de la obra de Cristo, tiene una fe inquebrantable que se mantiene firme por encima de la circunstancia. Como dice aquí, plena certidumbre de fe. Y esa plena certidumbre te mueve y te empuja por medio del Espíritu a acercarte a Dios. Es humanamente imposible, pero ahí tenemos al Espíritu Santo haciendo que podamos hacerlo. Sabiendo que el Señor es bueno, es cercano, es santo, es misericordioso y es digno de confianza porque cumple con sus promesas. Tenemos que acercarnos a Él con una fe absoluta. En la vida nos van a pasar cosas buenas y cosas malas y cosas horribles. Habrá cosas que no entendamos, como le pasó a aquellos 2 discípulos de Emaús, no entendían nada. Pero cuando vengan esos malos momentos tenemos que recordar que el Señor ya nos ha hecho más que vencedores. No es que vayamos a vencer en un futuro, sino que ya hemos vencido porque ya somos herederos de la vida eterna. Nuestro futuro está con Él en los cielos porque Cristo ya ha pagado la entrada. Me voy a preparar lugar para vosotros, ¿acordáis? Ya está ese lugar allí preparado. En segundo lugar, el creyente que ha entendido la grandeza de Dios y la profundidad de la obra de Cristo, no se aparta de los caminos que Cristo ha marcado en su palabra. No se aparta. En este mundo la gente cambia de opinión continuamente. Si mira lo que dicen los políticos, hoy dicen una cosa y mañana otra porque así rascan más votos. Pero es que si te fijas en la gente normal ocurre lo mismo. Por eso dice el profeta, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque no es de fiar. Sin embargo, con el Señor es diferente. Él sí es de fiar. Él nos marca un camino, nos marca una manera de vivir y también nos marca una meta. Y eso yo no sé a ti, pero a mí me da mucha tranquilidad. Porque sé que mi Señor es digno de total confianza. Y eso es algo que no puedo decir de ninguna persona que haya en este mundo. Que mi Dios es digno de total confianza. Y en tercer lugar, el Señor nos muestra claramente que yo no puedo creer a medias. Yo no puedo decir esto sí lo creo, pero esto no. Esto lo hago ahora y eso ya lo haré mañana porque ahora no es el momento. No, hermano, no. Yo es que he sido así toda la vida y no había cambiado ahora después de tanto tiempo con lo viejo que soy.
El Señor reclama que nos acerquemos a Él, como dice aquí, con corazones limpios, puros, santos, como los sacerdotes que, cumpliendo con lo que decía en Éxodo 29, leedlo si queréis, ellos tenían que ser purificados antes de dedicarse al sacerdocio. ¿Y qué dice la palabra de Dios que somos nosotros? Real sacerdocio, nación santa. Tenemos que acercarnos a Él con un corazón puro. Pero yo no tengo un corazón puro, no puedo acercarme a Él con un corazón puro. Entonces, ¿cómo lo hago? Aceptando a Cristo en la cruz. Porque Él dijo, consumado es. Yo he sido santificado para Dios por Cristo. Y en cuarto y último lugar, dice en el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí estimularnos significa textualmente que tenemos que animarnos los unos a los otros apasionadamente. Hermanos, ¿hacemos eso? ¿Nos animamos los unos a los otros apasionadamente? Yo tengo que reconocer que eso me cuesta, porque yo lo que es apasionado no soy mucho, la verdad. Pero hermano, el Señor dice que tenemos que hacerlo. Anima a tu hermano apasionadamente a seguir a Cristo. Estimula a tu hermano para el amor y las buenas obras. Si ves que tu hermano hay algo en su vida que no está bien, díselo con amor. Si ves que está haciendo algo bien, dile, bien hecho hermano, siga así, voy a estar orando por ti. Pero para eso tenemos que ser amigos, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber las necesidades de mi hermano o los defectos de mi hermano si no le conozco? Hermanos, animémonos los unos a los otros apasionadamente. Vamos a poner en práctica lo que el Señor nos está pidiendo en su palabra. Vamos a fijarnos en Cristo. Vamos a estudiar todo lo que Él nos dice acerca de Él mismo en toda la palabra. Vamos a tomar toda la palabra sin despreciar ni una sola coma de lo que Él nos ha revelado para exprimirla. Vamos a tomar esa revelación para imitar a nuestro Maestro. Y vamos a ejercitar día tras día estas tres cosas que realmente dan la gloria a nuestro Dios, que son la fe, la santidad y el amor hacia Dios y hacia los hermanos. Así que, hermanos, que el Señor os bendiga y ánimo y manos a la obra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este pequeña parte de tu pueblo que está aquí reunida, Señor. Te damos las gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos arrebatado de ese mundo y que antes estábamos lejos de ti, Señor, y ahora podemos decir que te hemos conocido, Señor. Queremos pedirte, Señor, que si hay alguien aquí que aún no te haya conocido, que no pueda decir que es discípulo verdadero tuyo, que toque su corazón. También queremos poner en tus manos, Señor, a las personas a las que están a nuestro alrededor y a las que estamos dándole testimonio, Señor, a nuestros compañeros, a nuestras familias, Señor, a nuestros amigos. Nosotros no podemos cambiar sus corazones, pero tú sí, Señor, así que en tus manos están. Ayúdanos, Señor, para que no nos desanimemos cuando lleguen momentos en los que no entendamos, Señor, no entendamos lo que nos pasa en la vida. Que nuestra fe sea firme, sin fluctuar, Señor. Que seamos ejemplos, Señor, para aquellos que no te conocen. Que puedan vernos reflejado a Cristo en nuestras vidas, Señor. Y, Padre, ponemos este lugar en tus manos también para que lo llenes de creyentes. Que esas personas a las que estamos dando testimonio tengamos el gozo de verle algún día entrar por la puerta diciendo que te han conocido de verdad. Y, Señor, que este lugar, este barrio, Señor, también te pueda conocer y que nos utilices a nosotros, Señor, para que podamos llevarle tu palabra. Abre las puertas, Señor.
Que esa gente que ahora cierra los oídos a tu palabra, de alguna manera, Señor, tú le abras el corazón para que nosotros podamos presentarle el Evangelio. En tus manos está, Señor, y confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.